En nuestros 8 años de amor, Martín también odió a mi mejor amiga durante 8 años. ¿Qué derecho tiene ella para opinar sobre nosotros? Aléjate de ella. Pero después, fue él quien empezó a acercarse a ella. El anillo de compromiso que esperé recibir durante 8 años se convirtió en el regalo del día del niño que él le dio a ella. Cuando lloré y lo confronté, él se burló de mí en su lugar. ¿No es ella tu mejor amiga? ¿Por qué actúas tan hipócrita? Capítulo 1. Cuando salí del laboratorio, me topé con un artículo de WeChat sobre el compromiso de una senior. Mi dedo se detuvo en la pantalla por un momento. Aún así, le di me gusta y le envié una captura de pantalla a Martín. Tardó bastante en responder. Solo unas pocas palabras. Qué bien. Me detuve. ¿Estás ocupado ahora? Tras bastante tiempo, por fin envió otro mensaje. Sí, la descortesía y el frío en su tono, incluso a través de la pantalla, se filtraban en las palabras. Entonces sigue. Concéntrate en tu trabajo. Originalmente quería decir en broma, entonces, ¿cuándo nos comprometemos? Pero al mirar esas palabras heladas, el coraje que por fin había reunido desapareció. No salió ni una sola palabra. Llevábamos ya 8 años juntos. Yo estaba en mi primer año de doctorado, mientras que la empresa de Martín ya había conseguido cientos de millones en financiación. Dime, ¿cuándo crees que piensa pedirme que me case con él? Le pregunté a mis amigas. ¿Puede ser que esté tan ocupado con el trabajo que no se dé cuenta? ¿Debería darle una pista? De ninguna manera. Ella negó repetidamente con la cabeza y me aconsejó sinceramente. ¿Qué tipo de mujer saca ese tema ella misma? Es tan barato. No te preocupes, aún estás estudiando. Tal vez Martín solo está esperando a que su carrera esté más estable antes de proponer matrimonio. Capítulo 2. De camino a casa. De pronto cayó una lluvia fuerte. No llevaba paraguas, así que me cubrí corriendo con la mochila. Pero tropecé y caí justo en un charco. Empapada, cojeando torpemente, me arrastré bajo un alero y pensé en llamar a Martín. No contestó. Escribí el mensaje. Me lastimé. ¿Puedes venir a recogerme? Justo cuando estaba a punto de enviar, deslicé la mirada, y a través del ventanal vi a Martín dentro de un restaurante. Llevaba una camisa blanca, las mangas remangadas con descuido, su mirada relajada y cálida, fija en la persona que tenía enfrente. Sentada frente a él estaba mi mejor amiga, Esther. Ella sostenía una caja de terciopelo rojo. Dentro, un anillo con un diamante rosado que brillaba. La lluvia rugía, y el cristal no se paraba. No pude oír ningún sonido, pero vi claramente sus labios decir, gracias. Me encanta. Me quedé paralizada fuera de la ventana. El frío subió desde el dobladillo sucio y mojado de mi falda, calándome los huesos. Mi mochila, con todos los documentos dentro, quedó empapada. No podía dejar de temblar. Justo antes de que las lágrimas cayeran, Martín de repente percibió algo y giró la cabeza. A través del cristal, nuestras miradas se encontraron. Se incorporó de un salto. Olivia. Capítulo 3. Cuando el empleado me condujo hacia la entrada, en el restaurante sonaba una melodía suave de violonchelo. Por lo desaliñada que estaba, casi todas las miradas se posaron en mí. Olivia, ¿cómo es que viniste?, preguntó Esther con expresión tranquila, tomándome del brazo con familiaridad. Justo le decía al señor que hoy es el día del niño, que terminara la cena de celebración temprano para que pudiera ir a pasar la fiesta contigo. La miré. ¿Cena de celebración? Sí. Hoy la empresa por fin firmó un gran contrato. Se suponía que todos íbamos a celebrarlo, pero al final cada quien quiso regresar a casa por la fiesta, y solo el señor y yo quedamos como los pobres abandonados. ¿Qué tiene de especial el Día del Niño para celebrarlo? Martín frunció levemente el ceño y soltó una risa fría. No pienses que Olivia es tan infantil como tú, aunque estaba haciendo prácticas en su empresa. Esther no le temía en absoluto, simplemente puso los ojos en blanco. Sí, yo soy la infantil. Mientras que nuestro gran señor Martín es siempre el más maduro. Una riña demasiado familiar, sin agresividad, más bien como un coqueteo disfrazado de burla. Parpadeé para apartar las gotas de agua de mis pestañas, mi mirada clavada firmemente en el rostro de Martín. El anillo. ¿Por qué le regalaste un anillo? Él guardó silencio un instante y luego dijo, es el día del niño. Solo un juguete para una chiquilla. Volví la vista hacia Esther. Justo alcancé a ver una sonrisa fugaz en sus ojos, fría, con un tinte de burla y de malicia, pero cuando volví a mirarla, se había transformado otra vez en su habitual entusiasmo ingenuo. Esto no es un diamante real, es falso, solo un juguete. Hace unos días le confesé mis sentimientos al chico que me gustaba y él me rechazó. Estaba muy triste, y el señor Martín me compró esto para consolarme. ¿Verdad, señor? En los ojos siempre fríos e imperturbables de Martín pareció cruzar alguna emoción, pero al final, asintió. Sí, entre ellos,
Era evidente que corrían corrientes ocultas, como si compartieran un gran secreto, un secreto del que yo no sabía nada. Me quedé de pie, con los labios pálidos, apretando una y otra vez la tela de mi falda, incapaz de contener el ardor que llenaba mis ojos. ¿Es así? Por supuesto que sí, yo me voy primero. Esther arrojó el anillo dentro de su bolso y caminó unos pasos. De pronto, como si recordara algo, volvió la cabeza y me sonrió. Olivia, feliz día. Capítulo 4. La melodía del violonchelo seguía sonando. Pregunté, ¿quién es el chico del que Esther está enamorada en secreto? No lo sé. Ese anillo. Yo también lo quiero. Un juguete para una niñita. ¿Y tú también lo quieres? ¿Podría ser un poco más madura? Martín, sentado enfrente, miró mis piernas. ¿Has comido? ¿Quieres atender primero la herida? Respiré hondo, intentando contener el temblor de mi voz. Martín, ¿lo recuerdas? En la secundaria, cuando me caí corriendo la carrera de relevos y me lastimé la pierna. Tú no preguntaste nada. Corriste directo a la enfermería y trajiste medicina y vendas. Su expresión se volvió algo fría. Olivia, ¿qué quieres decir? ¿Qué quería decir? El Martín de 16 años era reservado y distante, pero al verme caer se puso tan nervioso que se quedó pálido. El Martín de 26 años, exitoso y reconocido, estaba ahora frente a mí, y parecía un extraño enfrentado conmigo. Clavé las uñas en mi palma para mantener mi tono sereno. Hoy es una fiesta, y tú cenaste a solas con otra mujer. Incluso le regalaste un anillo. ¿No puedo preguntar por qué? Otra mujer. Martín soltó una risa, mirándome con burla. Cuando yo no acepté su currículum, ¿quién fue la que insistió? Llamándola Esther una y otra vez, para que la dejara hacer prácticas en mi empresa. Hoy cerró un contrato y vinimos a celebrarlo. Y tú otra vez buscas un problema. Olivia, ¿cómo te has vuelto tan hipócrita? Abrí mucho los ojos, incrédula, mientras las lágrimas me nublaban la vista en un instante. 8 años de relación, 22 de ser compañeros de la infancia, los mayores golpes de la vida, los habíamos enfrentado juntos. En el funeral de los padres de Martín, él me abrazó con los ojos rojos, sin poder siquiera llorar en voz alta. Yo acariciaba su cabello, llorando con él mientras buscaba palabras para consolarlo. Todavía me tienes a mí, todavía me tienes a mí. Después, cuando mis padres se divorciaron y mi padre se quedó con la mayor parte del dinero de la familia, ni siquiera dejándome lo suficiente para la matrícula. Olivia, tú solo preocúpate por estudiar. Yo me encargo de la matrícula. Me miró con seriedad. Haré que tengas una buena vida. Atravesamos juntos esos tiempos tan difíciles y, con tanto esfuerzo, llegamos hasta aquí. Jamás imaginé que Martín me juzgaría así. Hemos estado juntos 8 años, y nunca me regalaste un anillo. Pero a ella sí. ¿No puedo preguntarlo? Martín, ¿no puedo preguntarlo? Llorando lo cuestioné, pero él solo me miraba con expresión serena. En un rincón del restaurante, bajo la luz amarillenta, me cubrí el rostro, llorando sin poder respirar. Al levantar la vista lo vi. Martín, sentado enfrente, bajó la cabeza y echó un vistazo a su móvil, con un torbellino oscuro en sus ojos. Cuando notó que lo miraba, apagó rápido la pantalla. Un segundo después, la nuez de su garganta se movió de arriba a abajo. De pronto se levantó, condescendiente. Me miró desde arriba. Hay un asunto en la empresa. Debo volver. Ya que no tienes hambre, toma un taxi y vuelve sola a casa. Capítulo 5. Regresé a casa cojeando en un taxi, con la herida de la rodilla pegada a la suciedad y al agua estancada. Al desinfectarla, con el aire frío entrando en la piel abierta, las lágrimas cayeron junto con el dolor. Yo y Martín, antes no éramos así. De niña, era flaca y pequeña, siempre objeto de burlas. Él corría a pelear con los que me acosaban. Eran más. Lo golpeaban hasta dejarle la cara llena de sangre, pero seguía lanzando puños. Los chicos se asustaron y nunca más se atrevieron a buscarme problemas. En tercer año de universidad, cuando él empezó a emprender, yo lo acompañaba de un lado a otro visitando clientes. Una vez, por beber demasiado alcohol, terminé con gastritis aguda en el hospital. Fue allí donde conocí a mi compañera menor, Esther. Con el tiempo, nuestra convivencia nos volvió cercanas, íntimas amigas. Al principio, a ella Martín le caía muy mal. Olivia, das todo tu corazón por tu novio, ¿y él lo merece? Tú terminas en el hospital por ayudarlo con clientes. ¿Y él qué? Un inútil. Martín también la detestaba. Cuando salí del hospital, él fue al notario y me transfirió la mitad de las acciones de su empresa. Lo nuestro. ¿Qué derecho tiene ella a juzgarlo? Aléjate de ella. Mi carácter nunca fue fuerte. Trataba de mediar, pero en vano. Recuerdo una vez, acompañando a Esther a hacerse las uñas.
No respondí la llamada de Martín. Él condujo bajo la lluvia. Llegó y desde la puerta me llamó con voz helada. Olivia, ven, Esther, soplando la laca de sus uñas recién pintadas. Alzó una ceja con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿Otra vez quieres que Olivia beba para conseguir clientes para tu empresita? En aquel entonces, entre ellos dos había una enemistad feroz. Hasta que, en el último año de Esther, le tocó hacer prácticas. Yo ya estaba en segundo año de posgrado, y la empresa de Martín iba viento en popa. Ella quería entrar en su compañía. Se colgó de mi brazo, balanceándose como niña caprichosa. La empresa del señor Martín está en una industria emergente, justo de mi área. Olivia, además puedo ayudarte a vigilar que no se enrede con alguna empleada. Yo reí, dándole un golpecito en la mano. Eso es imposible. Llevamos 5 años juntos. Nuestra relación es muy estable. Al regresar, mencioné el asunto a Martín. Él estaba revisando un contrato bajo la luz. Al oírme, soltó una risa irónica. Esther, dile que envíe su currículum a Recursos Humanos, pero por haber reprobado una materia. Esther fue descartada, con el popote de su té de leche entre los dientes, los ojos enrojecidos. Murmuró, estaba mal en esa época, y el señor Martín lo sabía. ¿Por qué tan estricto? Al fin y al cabo, soy la mejor amiga de su novia. Esa noche, ya en casa, fui a suplicarle a Martín con tono mimado. Esther de verdad quiere entrar en tu empresa. Martín, por favor, ayúdala. Es solo una práctica de 3 meses. Además, con la familia que tiene, seguro ya tiene futuro asegurado. Quizás ni siquiera se quede después de graduarse. Él me sostuvo la mirada bajo la luz, con un brillo oscuro e indescriptible en sus ojos. ¿Estás segura? Asentí, lanzándome a abrazarlo. Martín, eres el mejor, pero me equivoqué. Por su buen desempeño, tras las prácticas, Esther se quedó en la empresa de Martín de manera natural. Hasta hoy, capítulo 6. Después de atender la herida, tiré todos los papeles empapados de sangre y agua sucia. Pensé un momento, y aún así llamé a Martín. No respondió. Hasta 1 hora después devolvió la llamada. Al atender, solo escuché su respiración algo agitada en el silencio. Pregunté en voz baja. Entonces, ¿quieres terminar conmigo? Olivia, ¿estás loca? La reacción de Martín fue inmediata. Casi me gritó. ¿Discutimos un poco y ya me amenazas con romper? ¿Cómo puedes volverte tan irracional? Las lágrimas me brotaron de golpe. Recordé el pasado. En el primer año de nuestra relación, también peleamos una vez, con los ojos rojos. Lo encaré. Si piensas que no soy buena, entonces terminemos. Él, nervioso, me abrazó con fuerza. Nunca he pensado que no seas buena. Olivia, es solo una discusión. No puedes hablar de ruptura. Pero ahora todo había cambiado. De repente, me sentí agotada. No dije nada más y colgué en silencio. Al despertar, la lluvia había cesado. La casa estaba vacía. Martín no volvió en toda la noche, tal vez por la lluvia. Mi garganta ardía como fuego, y el estómago se retorcía con dolor. Tragué a duras penas un par de pastillas y salí rumbo a la universidad. Martín y yo mantuvimos el silencio durante 3 días enteros. Ese mediodía, en la cafetería, de pronto recibí un mensaje de Esther. Olivia, ¿dónde estás? Voy a buscarte para comer juntas. Capítulo 7. ¿Te peleaste con el señor Martín? Olivia, no te enojes. Él no lo hizo a propósito. Hace poco un proyecto de la empresa se filtró y perdieron un pedido. Por eso estaba de mal humor y terminó desquitándose contigo. En la cafetería, Esther estaba sentada frente a mí. Bajé la mirada y vi en sus dedos delgados y pálidos aquel anillo de diamante rosado. Sentí la garganta bloqueada. Tragué con dificultad y susurré. Él nunca me lo contó. Esther curvó los ojos en una sonrisa. Tú estabas demasiado ocupada. Quizás no quiso molestarte. Pero entonces, ¿por qué lo sabes tú? En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, como si adivinara mi pregunta, Esther sonrió. Olivia, ¿se te olvida que yo trabajo en la empresa del señor Martín? Lo que él sabe, naturalmente yo también lo sé. Mientras reía, bajó la vista hacia la pantalla encendida de su móvil. Ya terminaste de comer. Salgamos. A la salida, cerca de la puerta suroeste de la cafetería, estaba estacionado un Porsche negro que conocía bien. Me quedé paralizada al ver a Martín bajar del coche. Su mirada distante pasó sobre la radiante sonrisa de Esther y se posó en mí. Señor, traje a Olivia. Yo tengo otras cosas. Me voy primero, dijo Esther con ligereza. Martín frunció el ceño. ¿A dónde vas? Ella se giró a mirarlo, entrecerrando los ojos con una sonrisa. El chico que me rechazó de repente dijo que quería hablar conmigo otra vez. Voy a verlo. Y sin volverse, se marchó. Los labios de Martín se apretaron.
con una expresión inexplicablemente sombría. Cuando subí al coche, todavía podía sentir el malestar que irradiaba su rostro. Capítulo 8. ¿Todavía estás enojado? Al oír mi pregunta, Martín me miró de reojo, como si recién reaccionara. No, respondió con frialdad y encendió el motor. El ambiente en el coche se volvió extrañamente silencioso. Mis ojos vagaron hasta detenerse en un rincón. Allí había un objeto brillante, reflejando la luz del sol que entraba por la ventana. Lo tomé, era un pasador con pedrería de Miu Miu, el que Esther usaba con frecuencia. Un mar de emociones turbulentas me envolvió de pronto, como un líquido denso que cubría mi corazón entero. Con una sensación de asfixia, apreté el puño, sintiendo el dolor punzante del borde del accesorio clavándose en mi piel. Respiré hondo un par de veces, esforzándome por mantener la calma en mi voz. Esther, ¿se ha sentado en tu coche? Ella dijo que iba a verte. La acerqué un tramo, respondió. Entonces, ¿por qué en el asiento delantero? ¿Y en qué situación pudo caerse el pasador sin que lo notara al irse? Martín, lo llamé con la voz temblorosa. ¿Y ahora qué? Dijo con evidente impaciencia. ¿Conoces al chico del que Esther dice estar enamorada? ¿De verdad existe? Justo en el semáforo, Martín frenó bruscamente, giró hacia mí, mirándome. Otra vez con tus sospechas. Olivia, su voz era gélida. ¿No son ustedes buenas amigas? Si dudas tanto, ¿por qué no le preguntas a ella? ¿Y no puedo preguntártelo a ti? Mis ojos estaban rojos. Martín, fuiste tú quien usó su confesión fallida como excusa para regalarle un anillo. ¿Preguntarte eso también es mi error? Al final de todo esto, ¿no es que solo quieres joyas? El semáforo cambió a verde. Martín arrancó el coche y cambió de rumbo hacia un centro comercial cercano. Con paso rápido y sujetándome de la muñeca, me arrastró hasta una joyería. Si tanto desequilibrio tienes, entonces elige una tú misma. El local brillaba con luces que iluminaban las gemas en el mostrador, con la burla helada evidente en el rostro de Martín. Los dependientes dudaban en acercarse. Un cansancio inmenso y una sensación de no saber qué hacer me llenaron el pecho. Antes de todo esto, incontables veces había soñado con venir con Martín a elegir nuestros anillos de boda. Recuerdo cuando recién entré a la universidad, trabajando de medio tiempo. Pasábamos frente a esta joyería, juntos, inclinados sobre el mostrador. Vimos los precios. Tras mucho dudar, compramos solo un par de anillos de plata, los más baratos. Martín apretó mi mano. Con la voz ronca dijo, Olivia, cuando nuestra vida mejore, te daré el anillo más caro de esta tienda. Yo lo miré sonriente, devolviéndole el apretón. Pero no me gustan las cosas tan caras. Mientras sea de ti, me da igual como sea. Capítulo 9. La segunda semana, Martín fue a otra ciudad a negociar un contrato. Esa mañana, vi una nueva publicación de Esther en WeChat. Era una foto de las nubes lejanas desde la ventanilla del avión, de viaje de negocios con mi compañero de universidad, Martín, que llevaba 3 días sin hablar conmigo. Le dio un me gusta, y comentó debajo, ¿estás loca? Esther le respondió, con alguien maduro y serio. Hacemos el complemento perfecto. Antes de que yo pudiera preguntarle, ella vino directamente a explicarme, Olivia, no te lo tomes a mal, lo publiqué a propósito, para provocar al chico que me gusta. Él siempre me mantiene colgada. Tú y Martín se conocen desde hace más de 20 años, y nosotras también somos mejores amigas. ¿Crees que yo querría meterme entre ustedes? Al decir esto, hizo una pausa, y en su tono apareció incluso una ligera risa. La última vez, ya lo castigué por ti, y Martín me prometió que, cuando termine este contrato, volverá para pedirte matrimonio. Colgué el teléfono, me quedé en el laboratorio, aturdida, hasta que un compañero mayor me llamó desde adelante. Olivia, ya salieron los resultados del chequeo médico que organizó la universidad. El pasillo del hospital estaba lleno de gente. El olor del desinfectante era fuerte. Las pocas hojas de papel en mi mano parecían pesar toneladas. En el consultorio, el médico había mostrado un semblante grave. Olivia, este tumor en tu estómago debe extirparse. Después de la cirugía se hará un análisis patológico, para saber si es benigno o maligno. Mi garganta se tensó de golpe. ¿Y si es maligno? Si es maligno, prepárate con tu familia para la quimioterapia. Aunque estuviéramos peleados, mi primer impulso fue llamar a Martín, porque 3 años atrás, cuando mi madre murió de cáncer, él se había convertido en mi único familiar. Con la mano temblorosa marqué el número, pero solo se escuchaba un tono largo y monótono. Nadie contestaba. El miedo repentino de no saber la gravedad de mi enfermedad me devoró entera. Con la voz quebrada, apenas pude articular palabras. Martín, contesta, por favor. Casi sin pensarlo, abrí la publicación de Esther en WeChat. Anoche,
Ella había compartido una nueva actualización. A través de mi vista empañada por las lágrimas, vi a Esther con un bonito vestido rojo de tirantes, apoyada en la ventana panorámica. Sus mejillas estaban sonrojadas. Sostenía una copa de vino. Brindaba con la persona frente a ella. Felicidades para nosotros. Y la persona frente a ella. El reflejo en la ventana dejaba entrever su bata de baño. En su muñeca llevaba un amuleto de hilo rojo, el mismo que yo había subido 30.000 escalones a un templo para pedir con devoción. Ese era Martín. Capítulo 10. Sentí como si una cuerda emocional dentro de mí se rompiera de golpe. Cuando reaccioné, ya estaba en un coche rumbo al aeropuerto. No podía esperar ni un segundo más. Necesitaba encontrar a Martín y preguntarle cara a cara. En el vestíbulo del aeropuerto en día laboral no había mucha gente. Un dolor repentino en el estómago me obligó, con el billete apretado en la mano, a correr tambaleándome hacia el baño. Como no había comido nada por la mañana, me aferré al inodoro y estuve arcando durante un largo rato, pero no salió nada. Me sostuve de la pared del cubículo y respiré un par de veces. De repente, no muy lejos, escuché una voz muy familiar. Con cuidado, la puerta ni siquiera está cerrada. Era Esther. ¿No eras tú la que quería sentir la emoción, empeñada en hacerlo aquí? La voz de Martín sonaba cargada de deseo contenido. Si duele, aguanta, no esperes que sea suave. Esther soltó una risa. Qué cruel. ¿También tratas así a Olivia? Por cierto, creo que ella te llamó antes. ¿De verdad no vas a contestar? Cállate. Parecía que Martín mordía algo. Su voz era un poco apagada. No menciones su nombre en un momento como este. Tienes razón. Como tú mismo dijiste, por muy bueno que sea un plato, después de comerlo 20 años, uno se cansa. Esther se rió y dijo, dime, si Olivia supiera que la última vez inventaste lo del contrato, que en plena lluvia viniste conduciendo hasta la empresa solo para acostarte conmigo, ¿cuánto crees que sufriría? Fue como si toda mi sangre se congelara en un instante. Esa voz sonaba muy cerca, pero a la vez parecía provenir de un lugar lejano. Atravesando una bruma ligera, entró en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reuní algo de fuerza. Salí y empujé de golpe la puerta del último cubículo. Lo que vi delante de mí era absurdo y vergonzoso. El estómago me retorcía con dolor insoportable. Y en medio de ese sufrimiento, abrí la boca y emití un sonido mecánico. Martín. Los dos en el cubículo se quedaron rígidos de golpe, y giraron la cabeza para mirarme. Capítulo 11. Miré el rostro de Martín, que de repente se volvió pálido, y en mi corazón brotó una sensación absurda hasta lo extremo. El dolor en el estómago regresó con más fuerza, tan intenso que se volvió insoportable. Me doblé, sujetándome el vientre. Quizá mi expresión era demasiado dolorosa, porque Martín, sin siquiera arreglarse la ropa desordenada, vino a sostenerme. No me toques. Me enderecé de golpe y le di una bofetada en la cara, con tanta fuerza que su rostro se ladeó, y pronto se le hinchó con un enrojecimiento visible. ¡Qué asco! Martín, ustedes dos son repugnantes. Los ojos me ardían, y las lágrimas nublaban toda mi vista. Quise golpearlo otra vez, pero un espasmo de dolor en el estómago me arrebató toda la fuerza. No te enfades tanto, Olivia. Esther, ya acomodada la ropa, salió tranquilamente detrás de él, con una leve sonrisa. Me dijo, ¿no decías que éramos las mejores amigas? ¿Qué estabas dispuesta a compartirlo todo conmigo? Entonces, compartir a tu novio contigo también debería ser normal, ¿no? La miré, con un zumbido ensordecedor en mis oídos. En mi mente pasaban fragmentos rotos de recuerdos. Aquella tarde lluviosa, detrás de un cristal, Martín poniéndole un anillo de compromiso a Esther, mientras yo lloraba sin poder respirar. Él miraba los mensajes ambiguos que ella le enviaba, el vestido rojo de tirantes de Esther, las copas de vino chocando, la hebilla de brillantes que dejó a propósito en el asiento de copiloto de Martín, ese enorme secreto que compartían y ocultaban. Al principio ellos se enfrentaban, y Esther lo llamaba a Martín solo por su nombre. Después, se convirtió en Senpai Martín. Temblando, los miré. Así que nunca existió ese supuesto chico que rechazó tu confesión. Esther, el único enredado contigo todo este tiempo, eras tú. Martín, qué asco, ustedes dos son realmente. El fuerte impulso de vomitar y el dolor punzante del estómago chocaron de lleno. Mi vista se nubló en negro, y perdí el conocimiento. Capítulo 12. Me desperté en el hospital. Esther no estaba. Solo Martín permanecía junto a la cama, mirándome con el rostro serio. En su mano sostenía el informe médico. ¿Por qué no me lo dijiste? El rostro de Martín estaba pálido hasta dar miedo. Olivia, estás enferma. ¿Por qué no me llamaste para que volviera? Lo miré sin expresión. ¿Cuándo empezó esto? Olivia, el médico dijo que no puedes. Te pregunto a ti,
¿Cuándo empezaron tú y Esther? Perdí el control y agarré el cenicero de cristal junto a la cabecera, estrellándolo contra Martín con todas mis fuerzas. Él no se apartó. El cenicero le dio en la sien y, en un instante, brotó aquel rojo sangriento. Martín cerró los ojos un instante y habló con voz áspera. Fue hace 2 años. Antes de que ella entrara a la empresa como pasante, Esther vino a buscarme. Dijo que quería hacer prácticas en mi compañía. Yo la rechacé. Le hablé muy mal. Ya sabes, Olivia, siempre hemos estado en conflicto. Pero ese día, después de que la regañé, ella no me insultó de vuelta. Ella lloró. Esa noche estaba ebria. Vino corriendo al estacionamiento de la empresa y me detuvo el coche, preguntándome si no iba a soportarla nunca. Olivia, al principio la aparté. Incluso descarté su currículum para cortar cualquier posibilidad, pero tú insististe en que la contratara. ¡Qué absurdo! Torciendo la comisura de los labios con ironía, dije, así que tú me engañas, te acuestas con mi mejor amiga, me traicionas a mis espaldas, y ahora me echas la culpa. No quise decir eso. Lo miré fijamente. En el reflejo de la pupila de Martín vi mi propio aspecto, los ojos enrojecidos, a punto de desangrarse. Olivia, créeme, fue algo pasajero. Nunca pensé en casarme con ella. Llevamos tantos años juntos. Se quedó en seco, incapaz de seguir. Me cubrí la cara, reí entre lágrimas. Así que tú al menos sabes que hemos estado juntos tantos años. Desde que nos conocimos a los 4 años, hasta su confesión nerviosa a los 18, y ahora a los 26. 22 años completos. En todos los momentos cruciales de la vida, en los peores instantes en que estuvimos desamparados, siempre nos tuvimos el uno al otro. Él era como una parte de mi cuerpo, encajada a la perfección en mi vida. Al rasgarla siquiera un poco, la sangre brotaba. Aunque todo había dado señales, me negué a creer que me traicionara, porque entre Martín y yo ya no éramos solo novios. Sigues mintiéndome, Martín. A estas alturas sigues intentando engañarme. Lo miré alzando la cabeza. No me digas que no lo sabías. He estado esperando a que me pidieras matrimonio. Ese chico que supuestamente rechazó la confesión de Esther no existe. Cuando le diste el anillo, sabes perfectamente en qué estabas pensando. Te fuiste con ella, te alejaste de mí y ahora me dices que nunca pensaste en casarte con ella. ¿Por qué crees que voy a creerte?, pregunté. Él quedó rígido en la habitación. Sus ojos, antes brillantes, se apagaron poco a poco. Después de un largo rato, con la voz ronca dijo, creas o no, nunca imaginé dejarte. Olivia. Capítulo 13. Martín dejó de lado los asuntos de la empresa y, siempre que podía, corría al hospital. Solo que, la mañana de mi operación, él no apareció. No llegó hasta que el efecto de la anestesia pasó, entrando con retraso y jadeando en la puerta de la habitación. Perdóname, Olivia, llegué tarde. Sin embargo, poco después vi en WeChat una nueva publicación de Esther. Ella yacía sobre la cama desordenada de un hotel, sonriendo a la cámara y haciendo un gesto provocador con la mano. Lo sabía, era intencional, para que yo lo viera. Esa noche, la luna brillaba en un cielo escaso de estrellas, acostada en la cama del hospital, con el olor a desinfectante impregnando el aire. No conseguía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el Martín de 18 años aparecía ante mí. Llevaba una camisa blanca recién lavada, de pie bajo una enredadera de glicinas, con las manos escondidas tras la espalda. Apretaba nervioso un ramo de hermosas rosas blancas. En el viento ardiente del verano, me miraba con ojos juveniles llenos de un amor sin disimulo. Olivia, terminó el examen de ingreso a la universidad. Salgamos juntos. Iré contigo a la misma ciudad, a la misma universidad, durante las próximas décadas. Nunca volveremos a separarnos. Entonces éramos tan jóvenes, y los ojos de Martín brillaban como si guardaran todas las estrellas del mundo. Tomé las rosas, asentí con fuerza, y me incliné para besarlo. El Martín de 18 años era todavía torpe. En su nerviosismo me mordió el labio. El rubor le subió desde las orejas hasta las mejillas, y mirándome susurró, Olivia, voy a practicar para hacerlo mejor. Pero al abrir los ojos, todo era solo una ilusión del pasado. Solo quedaba el Martín de 27 años frente a mí, con el semblante apagado. Olivia, perdóname esta vez. Sin expresión, lo aparté y bajé de la cama. Afuera ya había amanecido, y el médico me llamó al consultorio. Martín quiso entrar, pero una enfermera lo detuvo. ¿Usted qué es de la paciente? Soy su familiar. Me giré bruscamente. No lo es. Los dedos de Martín quedaron suspendidos en el aire, temblando. Todos esos años juntos, sin una prueba oficial que lo respaldara, no servían para demostrar que él era la persona más importante de mi vida. Lo miré con frialdad. Luego me di la vuelta y entré al consultorio. La puerta se cerró tras de mí. El médico,
Con expresión grave, dijo, Olivia, ya tenemos los resultados de tu análisis patológico. Capítulo 14. Hace mucho tiempo, cuando Martín y yo aún estábamos en la secundaria. Un día, yendo en bicicleta después de clase, me lastimé la pierna. Por entonces estábamos en plena pelea. Sin embargo, al cogerme en brazos y llevarme al hospital, casi se le saltaron las lágrimas. Olivia, fue culpa mía. Por favor, no te pase nada. Ahora, salgo de casa y le entrego el informe patológico. El médico dice que mi resultado no es benigno. ¿Qué significa eso? Me reí con sarcasmo. Significa que pronto me voy a morir, y entonces podrás estar abiertamente con Esther. ¿Contento? Él quedó congelado en el sitio, sin poder moverse durante mucho rato. Pasados unos instantes, extendió la mano como si quisiera abrazarme. No, Olivia, podemos tratarlo. Ni siquiera terminó la frase. En el pasillo del hospital, lleno de gente, levanté de repente la mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas. ¿Sabes qué dijo el médico? Que mis problemas estomacales crónicos están relacionados con episodios previos de sangrado gástrico por consumo excesivo de alcohol y con gastritis recurrente. Martín me miró atónito. Supuse que lo recordó. Por aquel entonces, yo me mataba estudiando para mejorar mis notas. Lo daba todo. Con un estómago frágil desde niña, mis dolores gástricos se repitieron, y tuve que ingresar 2 veces para recibir suero intravenoso. Aún así, lo acompañé a negociar con clientes. La parte inversora, al verme joven, lo puso a prueba y le obligó a beber. Yo le arrebaté la botella, me la bebí de un trago y luego vomité en el baño sin parar. Todavía quieres negociar ese contrato. Si te emborrachas y no estás en tus 5 sentidos, muchas cosas saldrán mal. Entonces Martín, con los ojos enrojecidos, me abrazó. Dijo que me daría la mejor vida. Todo era una farsa, todo era mentira. El fuego del miedo y la rabia en mi interior creció y creció. La sangre parecía magma, hirviendo y arremetiendo. Respiré hondo y le di otra bofetada. Iba a continuar cuando Martín sujetó mi muñeca con fuerza. Esos ojos, antes fríos, ahora estaban llenos de un dolor nítido. Él dijo en voz baja, «Mejorarás. Olivia, vas a mejorarte. Con quimioterapia y cirugía, encontraremos la forma. No tengas miedo». Me agarró de la muñeca y me atrajo hacia su pecho. Yo bajé las pestañas y dejé caer todas las emociones, como si ya no pudiera contenerme. Me derrumbé en su pecho y sollocé desconsolada. Capítulo 15. Cuando Esther llegó al hospital, ya era por la tarde, miró la vía conectada en el dorso de mi mano y, tras guardar silencio un momento, abrió la boca. Olivia, han estado juntos 8 años, y él nunca pensó en proponerte matrimonio. ¿De verdad no lo notaste? Yo, sentada en la cama, levanté la cabeza y la miré con el rostro inexpresivo. Martín hace tiempo que no te ama. No ha terminado contigo solo porque estos años se ha acostumbrado a ti. Ayer por la mañana, con apenas un par de lágrimas mías al teléfono, corrió ansioso a buscarme. Ya viste las fotos. Pasamos toda la mañana juntos. Me reí. Decir abiertamente algo tan repugnante también tiene su mérito. Su rostro por fin se endureció, mostrando incomodidad. Olivia, deja de mirarme con esa cara. Yo no he hecho nada que te traicione. Tú ni siquiera estás casada con él. Lo nuestro fue irresistible, y moralmente no hay nada reprochable. Esther, ¿quién te permitió venir aquí? La voz de Martín la interrumpió de golpe. Acababa de volver con mi comida en las manos, sujetando mi lonchera rosada con osito. Esther lo miró alzando la barbilla. ¿Qué pasa? Senpai, mi mejor amiga está enferma y hospitalizada. ¿No puedo venir a verla? Vi cómo Martín dejaba la lonchera y, con un gesto brusco, la sacaba de la habitación. A través de la puerta entreabierta, escuché claramente sus voces. Martín, ¿apenas sales de la cama y ya me niegas? La voz de Martín era baja, helada y sin compasión. Ya te lo dije, lo nuestro terminó. Lo que pasó entre tú y yo fue un impulso. Ahora debo volver al camino correcto. ¿Y en qué soy inferior a Olivia? En familia, apariencia, carácter. Lo que puedo darte supera con creces lo que ella puede ofrecerte. Martín la interrumpió con desprecio. ¿Tú? ¿Crees estar a su altura? Afuera reinó el silencio. Al poco, se escucharon los sollozos contenidos de Esther. Capítulo 16. A la mañana siguiente, Martín me llevó en coche a una joyería. La dependienta trajo un enorme anillo de diamantes y lo colocó frente a mí. Martín sostuvo mi mano, mirándome con seriedad. Olivia, casémonos. La empleada sonrió y añadió, señorita, su novio es realmente atento. Este es nuestro modelo más caro y además, único en su diseño. Único. Qué ridículo. Las luces brillaban. El día estaba soleado.
Todo lo que tenía delante era exactamente como lo había imaginado incontables veces en el pasado, pero al ver ese anillo, solo podía pensar en aquella tarde. Después de que Esther se marchó, él me arrastró con el rostro sombrío hasta la joyería, y con frialdad me lanzó una burla. ¿No es esto lo que quieres? Joyas, escoge tú misma. En ese momento, las miradas curiosas y compasivas de la gente alrededor se clavaban como flechas en mi corazón. El dolor en el estómago regresó con violencia. Me doblé, encogiéndome como un ovillo. La expresión de Martín cambió de inmediato. Se inclinó para sostenerme, pero lo aparté con furia. Mis uñas arañaron su mejilla, dejando una marca roja y larga. Con los dedos apoyados sobre la vitrina de cristal, me enderecé y solté con un tono cortante. ¿Casarnos? Yo creo que lo que quieres es recuperar legalmente la mitad de las acciones de la empresa que pusiste a mi nombre, ahora que sabes que no me queda mucho tiempo. Martín me miró con el rostro lleno de dolor. Por un instante, creí ver lágrimas en sus ojos. Con voz temblorosa dijo, Olivia, no pienses así de mí. Respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, mientras lo miraba con furia. ¿Por qué crees que, después de todas tus mentiras, todavía voy a confiar en ti? Incluso el día de mi cirugía estabas en la cama de Esther. Mi voz se quebró, y de pronto no pude seguir hablando. 22 años no se borran en un instante, aunque hubiera decidido en mi corazón. El dolor de recordarlo era como si me arrancaran la carne de los huesos. Martín cerró los ojos. Te lo demostraré. La enfermera de guardia me contó que esa noche Martín no durmió nada. Se sentó en la zona de fumadores en el pasillo y se acabó una cajetilla entera. Al día siguiente, contactó a un abogado y redactó un acuerdo. En él se estipulaba que, si le pasaba algo, todos sus bienes pasarían a mi nombre. Martín me mostró el documento y, acariciándome el rostro con ternura, dijo, Olivia, de verdad me arrepiento. Desde el principio, construí esta empresa pensando en nuestro futuro. No sé en qué momento, mientras la compañía crecía, terminé perdiendo mi rumbo, pero te amo de verdad. El calor de su respiración me rozaba la cara, familiar y extraño a la vez. Contuve la náusea que me subía en el pecho, y repasé con la mirada las cláusulas del contrato. Al confirmar que era legal y válido, por fin bajé un poco la guardia. Martín, lo llamé en voz baja, ¿de verdad podemos volver al pasado? Sus brazos alrededor de mi cintura se cerraron con fuerza. Sí, ya hablé con Esther. No volveremos a vernos. Ella no aparecerá en la empresa, ni tampoco en tu vida. No era suficiente. Cerré los ojos, y no dije nada más. Capítulo 17. Tras hacer los trámites de suspensión en la universidad, comencé a quedarme internada en el hospital para recibir quimioterapia periódica. Por el dolor y el desgaste, en menos de un mes había adelgazado muchísimo. Mis muñecas, antes ya delgadas, ahora parecían frágiles y espantosas. Cuando no tenía trabajo en la empresa, Martín se quedaba conmigo en la habitación, sin apartarse ni un instante. Y es cierto, Esther ya no apareció en su compañía, pero aquella tarde, volvió a buscarme al hospital. Estaba pálida, con el rostro desencajado. Yo no me sorprendí en absoluto. Al fin y al cabo, después de que reuní todas sus fechorías, y añadí las fotos y capturas de chats que encontré en el teléfono de Martín, las envié como pruebas al lugar donde trabajaban sus padres, así como al grupo de nuestra antigua escuela. Desde ese momento, ya intuía que vendría a por mí. Los padres de Esther trabajaban en el sistema público, con gran reputación. Incluso su padre estaba en pleno proceso de ascenso. Con este escándalo, era como regalarle un arma al rival político de su padre. Y en el grupo de exalumnos de la escuela, la noticia corrió como pólvora. Todos los que nos conocían sabían que Esther y yo éramos mejores amigas. No que siempre decía que ella y Martín se detestaban. Y animaba a Olivia a dejarlo. Resulta que era para ocupar su lugar. Cuando no encontraba prácticas, insistió en entrar en la empresa de Martín. Y fue Olivia quien la ayudó a conseguirlo. Robarle el novio a tu mejor amiga, qué asco. Dicen que Olivia está enferma. Pasé los mensajes con la mirada, de un tirón, y luego apagué el móvil. Frente a mí estaba Esther, furiosa y sin aliento. ¿Tuviste valor para hacerlo, pero no para asumir las consecuencias? La imité con una sonrisa como las que ella usaba antes, solo que, ahora enferma y reducida a piel y huesos, sonreír no me hacía ver bonita. No te apures, esto apenas comienza. El rostro de Esther se ensombreció. No pudo decir una sola palabra. Después de que se marchó, en la noche vino Martín. Su voz sonaba áspera. Estos días, cuando me pedías el teléfono diciendo que buscabas algo, ¿era para encontrar esas fotos y esos videos? Si no los hubiera buscado, ni me entero. ¿Qué bajo han caído? Hacer esas cosas y todavía grabarlas. La nuez de Martín se movió bruscamente. Avanzó para abrazarme. Basta, Olivia, respondí con frialdad,
Si tú pudiste hacerlo, ¿por qué yo no puedo decirlo? Me dijiste que me perdonabas. Sus pestañas temblaban violentamente, y su expresión se llenó de dolor. ¿Y qué pasa si perdoné? ¿Qué lo del pasado puede darse por inexistente? Yo siempre recuerdo estos 22 años, desde que ni sabía hablar bien hasta hoy, que nos hemos convertido en adultos tan distintos. Martín, precisamente porque estoy segura de que te amo, elegí perdonarte una y otra vez, pese a lo que me hicieras. ¿Y cómo me respondiste tú? Ustedes dos, uno es mi novio, la otra mi mejor amiga. ¿Cuántas veces flirtearon descaradamente frente a mí? ¿Les parecía tan emocionante? ¿O acaso en tus ojos yo era tan tonta, tan lenta? ¿Qué estabas convencido de que jamás descubriría su aventura? Martín, eres repugnante, eres despreciable. La emoción me agitó tanto que el dolor en el estómago volvió a estallar. Me apoyé en el borde de la cama, respirando con dificultad. Una enfermera entró tras golpear la puerta, para ponerme el suero. Cerré los ojos y dije, lárgate, no quiero verte ahora. Capítulo 18. La quimioterapia fue debilitando mi cuerpo día tras día, quizá al borde de la vida y la muerte. Él finalmente empezó a recordar aquello que antes había considerado prescindible. Su mirada hacia mí se volvía cada día más profunda. Comenzó a beber, y cuando se emborrachaba, venía a sentarse junto a mi cama, tomaba mi mano con torpeza y me pedía perdón. Perdóname, Olivia, cuando te recuperes, nos casaremos. Lo pasado, dejémoslo en el pasado. Sí, ante la vida y la muerte, ¿qué puede haber que no se supere? Yo permanecía acostada, sin pronunciar palabra. Siempre recuerdo aquella tarde lluviosa de otoño. Martín vino a verme al hospital y, de pronto, dijo que había sabido de un especialista muy experimentado en tratar cáncer. Aunque ya estaba retirado, iré a la ciudad vecina y lo traeré para que te atienda. Pero la siguiente vez que supe de él fue en una llamada de la policía. La señorita Olivia, por arrebatar el volante. Su novio Martín sufrió un accidente en la autopista. Falleció en el acto. Con él viajaba una mujer embarazada, ya trasladada al hospital para ser atendida. Fue como si miles de burbujas explotaran en mis oídos. Tras un zumbido lejano, bajé la vista a mi teléfono. En la pantalla estaba la conversación con la empresa competidora de Martín, en la que discutía cómo vender mi mitad de las acciones, cómo hacer que el exitoso Martín probara el mismo dolor desgarrador que yo había sentido. Pero antes de llevarlo a cabo, llegó la noticia de su muerte. Esa mujer embarazada que lo acompañaba era Esther. Ellos, hasta el último día, nunca habían roto del todo. En la comisaría me entregaron las pertenencias de Martín, un móvil manchado de sangre. Al encenderlo, vi los mensajes que aún no había borrado, nuevas conversaciones con Esther. A pesar de aquel amor y odio retorcido, seguían enredados el uno con el otro. No existía tal especialista retirado en oncología. Todo eran mentiras. Todo eran mentiras. Capítulo 19. Milagrosamente, tras varias sesiones de quimioterapia y una cirugía de extirpación, mi cuerpo empezó poco a poco a recuperarse, y aquel acuerdo de Martín, escrito solo para darme tranquilidad, terminó, por un giro inesperado del destino, convirtiéndome en heredera de todos sus bienes después de su muerte. Cuando por fin me curé y salí del hospital, ya era otoño del año siguiente. Las hojas secas giraban en el aire y caían suavemente frente a mí. Una de ellas aterrizó justo en mi palma. La sujeté entre mis dedos y observé el pequeño rastro verde en su tallo, como un brote de vida naciendo en medio de la desesperación. Entonces recordé a Martín, que ya no estaba. Hace mucho, mucho tiempo, cuando aún éramos jóvenes, en un otoño igual de profundo, regresábamos juntos de la escuela, jugando y bromeando, cuando de pronto levantó la mano. Yo, acostumbrada desde niña a los maltratos de mi padre, me encogí instintivamente. En los ojos de Martín apareció una punzada de dolor. Bajó la mano y me abrazó. Olivia, yo nunca te haré daño. Al final, todo fue una farsa. Las promesas hechas en el amor solo sirven mientras dura ese amor.